Saludos chicas y chicos. En esta semana pues vamos a hablar sobre nuestro siguiente tema, que es el Phylum Mastygosphora. Este es el phylum que abarca a todos los flagelados platógenos que vamos a trabajar en esta asignatura. ¿Qué es un flagelo? Pues un flagelo son estructuras para dar movilidad a las células. Se presentan tanto en células eucariotas como procariotas y están formados, obvio, por proteínas. Sin embargo, es la cantidad de filamento la que le da la funcionabilidad. De hecho, se dice que la vida empezó con un flagelo. Aquí tenemos el esquema, los microtúbulos, la membrana plasmática, el flagelo como tal y el kinetoplasto. Vamos a ver más tarde qué es el kinetoplasto. De acuerdo a su ubicación, los flagelos pueden dividirse en los que son de sangre y tejido, como la leishmania y trypanosoma. Los que son del tracto genitourinario masculino y femenino son Trichomona vaginalis, y los que son del tracto gastrointestinal tenemos Giardia lamblia y Chilomatis mesnili. Como todo, hay características que son comunes. El Phylum Mastygosphora no tiene mitocondrias, tiene 3 flagelos anteriores y un flagelo recurrente en surco. Parásitos intestinales o de vida libre en ambientes sin oxígeno, o sea, anaerobio. Su parásito más estudiado de este grupito es la Giardia lamblia. Pertenecen al reino protista, subreino protozoa, Phylum Sarcomastygosphora, subphylum Mastygosphora, clase Zoomastygosphorrea, orden Diplomonadidae, familia Hexamitidae, género Lamblia, especie Lamblia intestinalis. Fíjense, 1880, 1858, o sea que eso viene de larga data. Tiene 2 estados morfológicos, al igual que el que vimos anteriormente. Es el quiste y el trofozoito. El trofozoito es la etapa móvil del parásito, es la etapa patogénica del parásito. Se ve en forma piriforme, en forma de pera, con 2 discos succionadores en el centro. Aquí tenemos los cuerpos parabasales, este es el axostilo, los flagelos que lo utilizan para la movilización. Con los discos succionadores lo que él hace es que se adhiere a la pared intestinal del intestino delgado, donde habita. Su tamaño va desde 15 micras de longitud hasta 7 micras de ancho, por 3 micras de espesor, o sea que es pequeñito, pero el microscopio se puede observar muy bien. En cuanto a su forma, el quiste tiene una forma ovalada, más redondeada que su fase adulta, posee 2 membranas, tiene 2 o 4 núcleos, mide 10 micras. Miren, aquí tenemos cuerpos parabasales, aquí está el axostilo, que son restos de los flagelos. Esta es la pared quística y aquí están los 4 núcleos. Y sucede lo mismo que con los trofozoitos en Entamoeba holística. Cada núcleo da lugar a 2 trofozoitos. Fíjense, en esta escena tenemos unos parásitos que ya están teñidos con eoxina férrica, donde aquí están el trofozoito y aquí está el quiste. Fíjense que esta tinción es una tinción permanente, penetra hacia adentro, pero también es tóxico para el parásito. ¿Cuál es su patogenicidad? Bueno, hay un daño directo. Provoca factor mecánico,
¿Por qué? Porque la Giardia llega al intestino delgado, empieza a tapizar todo el intestino y el intestino tiene vellosidades, que también son flagelos. Y estos, el organismo lo utiliza para poder captar, reabsorber nutrientes que pudieron haber estado, que están en la alimentación y ellos lo van reabsorbiendo. Sucede, cuando hay un factor mecánico, un bloqueo de toda la pared intestinal, quiere decir que el organismo deja de percibir nutrientes. Hay un factor mecánico, pero también hay un daño en la mucosa, hay un daño en esos flagelos porque están cortados y el cuerpo empieza una guerra de competencia por nutrientes, porque el organismo quiere alimentarse y la Giardia no lo deja. Además que hay factores químicos que empiezan a intervenir. ¿Por qué? Porque la Giardia empieza a excretar desechos y esos desechos van a parar a nuestro intestino. Se le van a provocar un daño. También hay un daño que es un daño indirecto, que es un daño por factores enzimáticos, disminuyen las sales biliares, hay factores inmunológicos y el organismo busca su forma de cómo defenderse, creando anticuerpos específicos tipo IgA o provocando también lo que se llama el peritaltismo, que son los movimientos intestinales, crea la mucosa, crea un mucus para poder atrapar a los parásitos y poderlos expulsar. Muchas veces funciona. Por eso que en el laboratorio, cuando llega una muestra que tiene mucus, aunque sea con método directo, se trabaja esa porción de la muestra, porque es la que tenemos mayor posibilidad de encontrar la parasitosis. Este es el ciclo biológico propuesto, este del CDC. Fíjense, todo empieza con un paciente que tenga giardiasis en el intestino delgado. Esa giardia lo que hace es que empieza a separarse en la fase adulta, la fase trofozoito. Una parte se queda como trofozoito y otra parte se queda como quiste. Fase de protección, recuerden, quiste, fase de protección y fase de infección, y su puerta de entrada es la boca. Este quiste que está en la materia fecal se mezcla con alimentos, con bebidas, agua sucia. Tragamos esos alimentos, los consumimos con el quiste y ese quiste llega al estómago, el jugo gástrico, el ácido clorhídrico rompe la pared, se liberan los núcleos, esos núcleos empiezan a separarse, a dividirse y van a dar lugar a 8 trofozoitos de Giardia lamblia y empiezan a provocar un daño intestinal, diarrea crónica, deshidratación severa, lo cual provoca que el niño, que ese niño o esa niña, en caso de ser niños, pues tengan un daño que puede provocar una diarrea tan frecuente que puede morir en pocos días. Este da cuenta de la patogenicidad, efecto de barrera mecánica, competencia de nutrientes, lesión de las zonas epiteliales y daño en el pobre epitelio. En cuanto a su patogenicidad, daño en el yeyuno, adherencia a la pared intestinal, provoca irritación, vacuolización de las células epiteliales, recambio de células de superficie y dificultad de absorción de líquidos, lo cual provoca la diarrea. Diagnóstico. El diagnóstico se hace en materia fecal. En materia fecal. Y yo lo puedo hacer al fresco o concentración y puedo decirle al paciente que es un método seriado. 3 días consecutivos, una muestra de un laboratorio. En el laboratorio vamos a empezar a buscar. Si son heces frescas, podemos encontrar trofozoitos. Si son heces ya un poquito viejas, podemos encontrar quistes. Pero además, yo puedo también analizar el líquido duodenal, el fluido duodenal. Y también puedo determinar métodos indirectos del parásito, porque puedo detectar los anticuerpos, tanto IgG, o sea, infección pasada, tanto IgM, infección reciente, o tanto antígeno, quiere decir que es la fase activa.
Continuando con los parásitos, nos toca hablar sobre el orden Trichomoniasis. No es un orden, es un conjunto de parásitos de tricomonas que pueden estar en diferentes lugares. Tenemos Trichomona hominis, colon transverso, Trichomona tenax en la boca, Trichomona vaginalis en el aparato genitourinario masculino y femenino. Taxonómicamente pertenecen al reino protista, subreino protozoa, filo Matigosfora, subfilo Matigosfora, clase Somatigosforea, orden Trichomonadida, familia Trichomonidae, género Trichomonas y especie Vaginalis. Aquí solo tenemos un ciclo biológico. Es el trofozoito. Mide de 10 a 30 micras de longitud por 18 o 10 micras de ancho. En el polo anterior tiene el blefaroplasto, que es donde se generan el axostilo, que atraviesa todo el parásito. Esta estructura, esta es el axostilo. De este lado tenemos una membrana ondulante que le da sostén al parásito. Aquí tenemos los flagelos anteriores y un flagelo en surco pequeñito. No tiene mitocondrias, el núcleo es bastante grande, es prominente. Su patogenicidad está asociada con la presencia de más bacterias, porque ella se va a alimentar de bacterias. Provoca destrucción epitelial de la vagina, empieza a adherirse, empieza a provocar un fluido blanquecino, a veces medio verdoso, con un olor muy fuerte. Su patogenicidad no es tan alta con relación a otros parásitos. De eso todo se debe a la relación parásito, célula y huésped. También viene dado por el mecanismo de adhesión. Tiene ciertas adhesinas que están en todo su organismo, que son denominadas AP51, AP33, AP65 y AP23. También hay una proteína que se llama la proteína de cistina, que es la proteína encargada de la toxicidad del parásito. Quiere decir que todo lo que ellos defecan en nuestro organismo se convierte en una endotoxina. ¿Qué provoca? Provoca degeneración y destrucción de células epiteliales, reacción pélvica inflamatoria, respuesta vascular o lo que se llama vaginitis e infresa y colpitis macular. Provoca erosión y descamación de las células epiteliales. Miren en este caso. Esto es un cervix. Fíjense que está edematizado, rojo, parece los puntitos de las fresas. Por eso se llama vaginitis e infresa. Ese es el cuello del cervix. Ya vimos aquí que provoca placas eritomatosas, edema y eritema de los labios. ¿Dónde la encontramos? La podemos encontrar en un sinnúmero de fluidos con esta característica. Esta tinción es una tinción de Papa Nicolau. Fíjense, aquí tenemos los flagelos anteriores y el flagelo en surco, y de este lado tenemos la membrana ondulante, al igual que de este lado. El diagnóstico se hace a través de la observación directa del parásito. ¿Qué buscamos? Buscamos el trofozoito en secreción vaginal, secreción uretral, líquido prostático, sedimento urinario, y también yo puedo hacer cultivos. Una cosa que no mencioné, pero es importante reconocer, es que la parasitosis se cataloga como una parasitosis de transmisión sexual. Quiere decir que es transmitida de una pareja a otra a través del coito. Y dado esto, muchas veces el hombre es asintomático, no tiene síntomas. Sí la tiene la tricomona, sí la tiene, pero no tiene síntomas. Y si, por ejemplo, si la pareja sexual de esa persona sale con tricomonas y va al médico y su ginecólogo le indica medicamentos
la paciente es tratada y es sanada de la parasitosis, otra vez va a ser recurrente que ella vuelva a infectarse. ¿Por qué? Porque se le dio tratamiento solamente a ella, pero no se trató a su pareja sexual. Y cuando no se trata a la pareja sexual en este tipo de condiciones, la mujer reiterativamente va a salir con la parasitosis. Hay estudios que están relacionando la aparición de la parasitosis con una mujer que frecuentemente tenga parasitosis de Trichomonas vaginalis con cáncer de cuello uterino, por una conjugación ahí de un virus y un parásito. El parásito es Trichomonas vaginalis, el virus, el VPH, el virus del papiloma humano. Y cuando ya el papiloma humano, que provoca prácticamente las mismas manifestaciones clínicas que provoca la tricomona, ya él llega y encuentra un cervix dañado, y ese cervix ya es más propenso a cáncer. Y eso ocurre muy frecuentemente. Entonces, chicos, hasta aquí lo de esta semana. Vamos a continuar con esto la próxima semana. Saludos, chicas y chicos. Continuando con los flagelados, esta semana vamos a hablar sobre el grupo que abarca los tripanosomas y la leishmania. Son un grupo aparte que tienen un orden que se llama orden Kinetoplastida. Es en la familia de Trypanosomatidae, que tienen un solo flagelo, tamaño variable entre 2 y 130 micras. Son parásitos de animales, plantas y demás parásitos. La mayoría viven en tubos digestivos de invertebrados. Y la gran mayoría, en su mayoría, son parásitos. Tienen una sola mitocondria. Tienen 1 o 2 flagelos, típicamente con vara paraxial. Y su grupo de sus parásitos más prominentes son Leishmania y Trypanosoma. La Trypanosoma es un parásito que es de la sangre, o sea, está en el sistema sanguíneo. Tenemos varias familias. Tenemos uno que provoca la enfermedad africana del sueño, que se transmite a través de la mosca tsetse, a través del Trypanosoma brucei gambiense y el Trypanosoma rhodesiense. También hay el que tenemos en las Américas, es la enfermedad del Chagas o el kissing bug, que es a través del Trypanosoma cruzi. Tienen un solo flagelo. En cuanto a la mitocondria, tienen una sola mitocondria, dentro de la cual se encuentra el genoma, ordenado en una compleja capa compactada llamada kinetoplasto, que está justamente debajo del flagelo. Tienen estructuras como tienen una glicocálix, que es un cuerpo celular y flagelo, tienen una bicapada lipídica y tienen microtúbulos. Este es el esquema de un parásito del orden Leishmania, del orden Trypanosoma, son eucariotas, unicelulares, un solo flagelo, membrana ondulante, tiene mitocondrias con kinetoplasto, tiene un núcleo ovoide y son patógenos en su gran mayoría. Fíjense, aquí está el kinetoplasto, de aquí sale el flagelo, aquí están las inclusiones lipídicas, membrana ondulante, núcleo, citoplasma, aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático. Y si nos fijamos en esta imagen, estos son eritrocitos y aquí está el tripanosoma. ¿En qué fase? En fase tripomastigote. Tenemos 4 fases para este parásito. Tenemos la fase que es la fase adulta, y la fase infectante para las células, que es el tripomastigote. Cuando penetra las células se convierte en la fase epimastigote, donde su flagelo se hace más corto y ahora se coloca debajo del núcleo. Luego prosigue a la fase promastigote y el flagelo ahora está muy por debajo del núcleo, casi en la parte exterior. Y luego se convierte en la fase amastigote, donde ya se recoge el parásito, el flagelo se retrae hacia adentro. Y fases importantes del parásito. Bueno, tenemos la fase tripomastigote, que es la fase de infectación,
que es la fase que infecta las células. Y tenemos la fase de amastigote, que es la fase de multiplicación en el citoplasma celular. En cuanto a su ciclo biológico, tenemos el siguiente. El parásito se encuentra en el interior de un tratrominio, un insecto que él chupa sangre, pero él defeca. Cuando él defeca, deja en la piel el tripomastigote metacíclico. Este tripomastigote penetra por la piel a través de erupciones o escoriaciones en la piel, se divide, luego penetra, busca las células sanguíneas, entra, busca las células sanguíneas o cualquier tipo de células que ellas pueden infectar, neuronas, macrófagos. Cuando entran a las células, lo que hacen es que se convierten en fase amastigote, o sea, pasan de tripomastigote a promastigote, epimastigote y amastigote, y ya en fase amastigote se multiplican, como es este ejemplo, y ya cuando ya colman o cuando completan todo el citoplasma celular, rompen, pero antes de romperse se convierten otra vez en tripomastigote y se liberan. Por tanto, la fase tripomastigote se va a encontrar fuera de la célula, buscando a quien infectar. Y la fase amastigote se encuentran dentro de la célula, buscando, multiplicándose. Pueden ser macrófagos, células musculares, hasta neuronas. El diagnóstico se hace por gota gruesa, se hace por inoculación en sangre de un paciente en animales sensibles, o sea, un paciente que se sospecha de que tenga el parásito, se le introduce sangre de una persona infectada, se espera que el parásito multiplique y luego se estudia la sangre de ese paciente. Pero hay otra metodología mucho más sencilla, que es la de obtención de métodos indirectos, donde yo lo que ando buscando son anticuerpos tipo IgG o tipo IgM. ¿A través de qué metodología? A través de ELISA, a través de inmunofluorescencia o a través de hemaglutinación indirecta. Fíjense en este caso. Aquí en este caso tenemos, dentro de las células tenemos la fase amastigote en el interior, y fuera de ella tenemos las células, las fases tripomastigote, y estos son eritrocitos. Esto es una tinción de Giemsa, donde se pueden observar muy fácilmente la fase tripomastigote, y esto es una tinción patológica, de patología, en donde yo puedo ver dentro de una célula muscular, dentro de un tejido muscular, estos, que es la fase de amastigote. En resumen, puerta de entrada, la piel, muestra sangre, aspirados de ganglios, líquido cefalorraquídeo y médula ósea. Fase infectante, tripomastigote. Hábitat, ganglios linfáticos, hígado, vaso, sistema nervioso central, miocardio, tubo digestivo. Diagnóstico por gota gruesa. Es un método directo, pero también puedo utilizar métodos indirectos buscando los anticuerpos. El siguiente grupo es un grupo de leishmania, de parásitos que en vez de estar ahora en sistema sanguíneo en el interior, están en la piel y en tejido. Son transmitidos a través de un flebotomus, de un mosquito, de una mosca que chupa sangre. En este caso, la fase infectante ya no es tripomastigote, sino es promastigote, que es la fase infectante, la que se va a encontrar en la proboscis del mosquito. ¿Qué tipo provoca? Provoca un daño en los macrófagos de la piel, lo cual a parte externa se va a observar con como esta lesión de tipo erupción, de tipo daño de piel, pero también esto puede ocurrir dentro del paciente. Su ciclo biológico es muy similar al del tripanosoma. Un mosquito, miren cómo empieza, un mosquito inyecta a un paciente la fase de promastigote, ese promastigote busca los macrófagos de la piel, daña los macrófagos de la piel, se convierte dentro de esos macrófagos en fase amastigote, multiplicación, igual, daña el citoplasma, él se libera,
y al liberarse se convierte en fase en promastigote y van a buscar dañar más macrófagos y el ciclo continúa. Su división es división fisión binaria, o sea, quiere decir que no hay sexo a través de su división. En cuanto al diagnóstico, se hace un corte de tejido buscando la fase de amastigote dentro de las células, pero también yo puedo buscar la fase promastigote fuera de las células. Recuerden que es el promastigote, fase infectante, amastigote es fase de multiplicación, pero también yo puedo utilizar cultivos. Otra metodología utilizada es la de observación indirecta buscando los anticuerpos del parásito. En resumen, puerta de entrada, la piel. Muestra, biopsia de piel o mucosa, aspirado de ganglios, aspirado de hígado, médula ósea. Fase infectante, promastigote hábitat. Retículo endoplasmático de vísceras, retículo endoplasmático de la piel. Diagnóstico, bioquímicas por métodos inmunoquímicos o inmunológicos, por cultivos y métodos moleculares.